de alguna manera encabezar una iniciativa política que enseguida pues se convirtió en una iniciativa masiva. Ya tenemos más de 120.000 afiliados, tenemos ahora mismo muchos portavoces, algo que ya trasciende muchísimo lo que yo pude representar. ¿Ustedes logran romper el bipartidismo en España? De momento hemos contribuido a debilitarlo. En las elecciones europeas del 25 de mayo, el Partido Popular y el Partido Socialista juntos no alcanzaron el 50% de los votos. Teniendo en cuenta que las anteriores elecciones europeas habían superado el 80%, es algo muy llamativo y las encuestas señalan que esa tendencia está aumentando. Creo que sería una cosa buena que los partidos de régimen no volvieran a repartirse en forma de modelo. ¿Ustedes cuánto tuvieron en esas elecciones? Obtuvimos 1,2 millones de votos, el 8%. Fuimos la cuarta fuerza política y la tercera. ¿Hoy sos eurodiputado? Sí, obtuvimos 5 eurodiputados. ¿Y antes qué habían tenido? Nunca nos habíamos presentado antes. Nunca nacimos en el mes de enero. En nuestra primera experiencia electoral, en la primera experiencia electoral, 8% de los votos, 1,2 millones de personas apostaron por nosotros. ¿Qué hace que esté la prensa española tan pendiente de vos? Hoy la revisaba la prensa y ese nombramiento honorífico que te hace la Universidad Complutense está en todos los portales, pero en la parte superior de los portales. ¿Por qué te están siguiendo de esa forma? ¿Es esto algo que vos lo ves con proyección? ¿Es como una moda muy breve, efímera? ¿Qué podrá ser esto? Yo creo que nosotros estamos aquí para quedarnos y si llamo tanto la atención en los medios de comunicación es porque no soy un político convencional, porque no me parezco, no nos parecemos al tipo de políticos de las fuerzas tradicionales y estamos orgullosos de eso. Parece que a algunos incluso les ofende. Yo he sido profesor en la Universidad Complutense hasta que fui elegido eurodiputado. Tuve el mejor expediente de mi promoción, soy doctor, hice después 2 másteres. No es algo que debiera sorprender ese nombramiento, pero da la impresión de que a algunos les molesta que alguien que no se parece en su trayectoria y en su biografía a buena parte de los políticos convencionales de nuestro país pues pueda formar parte de una iniciativa política que tiene éxito. Por ejemplo, en Bolivia Evo Morales asustó a muchos sectores cuando emergió. En España hay gente que te apoya, pero hay gente que se asusta con vos. Sí, tanto la extrema derecha como los sectores más cercanos a los poderes económicos están preocupados porque saben que con nosotros se les puede acabar el chollo, que nosotros vamos a pelear para ganar y que vamos a tratar de construir un país mejor y de que haya justicia, aunque eso implique, pues bueno, que con los ricos a veces hay que ponerse serio y hay que decirles que tienen que pagar impuestos y que se ha acabado esto de la corrupción y de sobornar la voluntad de los representantes. Claro que algunos nos tienen miedo, pero yo creo que la mayoría, y sobre todo los ciudadanos de a pie, están encantados con nosotros. Si Pablo Iglesias fuera presidente, las bolsas temblarían, eso dicen. Eso dicen, pero decían lo mismo de Evo Morales, decían lo mismo de Rafael Correa, decían lo mismo de Enrique Mujica y después hemos visto que no ha sido para tanto, todo lo contrario. Los indicadores económicos señalan que la situación es ahora mucho mejor para los ciudadanos de Bolivia y para los ciudadanos de Ecuador de cómo era antes de que estos compañeros asumieran las presidencias de sus países. Si vos fueras presidente, ¿gobernarías para todos o contra alguien? Gobernaría para todos, pero teniendo en cuenta que gobernar para todos implica tomar decisiones que a veces, a algunos, a una cierta minoría, pueden no gustarles. Ahora te pregunto, Pablo, ¿vos querés ser presidente? Presidente de España. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Bueno, tendría que diferenciar la cuestión personal, que esa me la reservo para mí, de la obligación política. Yo creo que ya no puedo elegir. Si los compañeros entienden que puedo ser un buen candidato para serlo, tendré que asumirlo y si la gente decide con sus votos que lo sea, tendré que asumirlo. ¿El fenómeno es más grande que Pablo? Es decir, ¿vos serías el sismógrafo, no el sismo? Efectivamente. Y todo el mundo además debe entender que no somos más que instrumentos, granos de arena en procesos que son muchísimo más amplios. Es verdad que puede haber estilos personales que tengan mucha importancia, pero siempre es mucho más importante lo colectivo que lo individual.
Un análisis del personaje, vos que lo conocés, Manuel, por favor. Es un hombre que tiene todas las respuestas, mentalmente rápido, y tiene también de aguerrido lo que debe tener. Sí, o sea, es una buena descripción la que haces, a pesar de no conocerlo. Yo creo, digamos, que tiene, como dices bien, las dosis, digamos, de aguerrido, de decir las cosas de manera muy contundente y muy clara, que son, yo creo, una fortaleza, sobre todo si pensamos en debates mediáticos, que el mismo esquema, digamos, se presta a que una persona que maneje esos recursos lo haga mejor. Yo creo que es una persona muy honesta y, bueno, él mismo ya ha explicado cuál es el currículum, cuál es el trabajo, y como te decía, ni siquiera sus adversarios lo ponen en duda, la capacidad. Yo creo que la entrevista está muy bien, yo no la había visto, me parece muy divertida la pregunta directa de ¿usted quiere ser presidente de España? Y que ahí haya un leve titubeo, porque yo creo que en realidad es una pregunta que a Pablo le debe producir mucho vértigo. ¿Sabes? Hay un dato bien interesante relacionado con la ilusión que ha provocado Podemos, porque como decía Pablo, Podemos es una iniciativa que se pone en marcha en enero y tiene la idea de presentarse en mayo pasado a las europeas. Las aspiraciones propias y en las primeras encuestas les daban entre 2 eurodiputados y terminan siendo la sorpresa y les dan 5, y a partir de ahí las encuestas, como ustedes apuntan, siempre los mantienen al alza. Hace poco, la semana pasada, hubo una encuesta a una socióloga muy importante, experta en demoscopia en España, que se llama Belén Barreiro. Y la última pregunta a Belén Barreiro en la revista Jot Down sobre Podemos, le decían, ¿cómo es que las élites no percibieron que esto iba a pasar? Y ella dice, no, las élites no solo no lo percibieron, sino que el día de las elecciones europeas, en Google España, la palabra más buscada fue Podemos. Y ella luego dice, mira que la última encuesta que estaba trabajando la tuve que desechar, porque resulta que el 10% de las personas que yo entrevisté para mi encuesta, o sea, que mi gente entrevistó para la encuesta, decía el 10% que le había votado a Podemos en las elecciones generales de 2011, es decir, 3 años antes de que existiesen como un partido. Y ella decía, los quieren tanto que incluso la gente dice cosas imposibles. Yo creo que esa simple respuesta te muestra, digamos, el grado de ilusión que están despertando en España. Bueno, y la gente lo sigue de muchas maneras, también para criticarlo. Vamos a mostrar, porque hasta lo buscan, hasta hablando por celular en el auto, y dicen, Pablo Iglesias pillado hablando por el móvil y conduciendo. Sabina aconseja a Pablo Iglesias, toca reciclarse un poco y adaptarse al siglo XXI, dice. Fue el único al que no le respondió Pablo Iglesias, porque dijo, no lo respondo, me entusiasma. Claro, que le gusta mucho Sabina. Las lecciones de Pablo Iglesias a Israel, y le ponen lecciones entre comillas. Hay algunos que le dan duro, y hay una visita que hizo Pablo Iglesias a Israel. No lo dejaron entrar a la franja de Gaza, y eso provocó varias repercusiones en España. Y aquí, miren lo que dice, Cataluña debería hacer lo que los catalanes quieran, y apoya el referéndum independentista de Cataluña. De aquí lo encuentran besando a su novia, una diputada de izquierda. Cazamos el beso furtivo de Podemos. Y para que la gente siga conociendo un poco a este hombre que visita Bolivia, ve algo más de lo que hace su país. Hombre, ganar como gana él 1.800 euros al mes por dar 2 horas de clase a la semana, ¿eso qué es? Pues que lo definan los telespectadores, porque está clarísimo. Bueno, Pablo. Vivo en el puente de Vallecas, en la colonia Fontarrón, y gano menos de 1.000 euros al mes. Ganas más de 1.000. Por favor, menos de 1.000 euros al mes, y te puedo traer la nómina aquí en el programa. Y con mi contrato de profesor titular interino a tiempo parcial, infórmate. 1.000 y pico euros por 2 horas de clase a la semana. Estás mintiendo. No estoy mintiendo y lo sabes. En la página web de la Complutense. Bueno, un momento. A propósito de lo de antes, me han mandado mi nómina por email, 913,45. Que sale cada hora a sueldo de amiga de Berlusconi. Por favor, ¿le dejamos hablar, Fernando? Estaría
te salen ahora a sueldo de amiga de Alfonso Rojo, te ruego por favor que le escuchemos. Estaría muy bien que algunos publicarais vuestro sueldo y en particular los que os pagaban con dinero público en Canal Nou cuando ibais a hablar. Decía Inda, que está en contra de las televisiones públicas. Qué curioso, una televisión pública llamada Telemadrid hizo encargos por valor de 2,7 millones de euros en apenas 2 años a El Mundo Televisión. Lo que ocurría con esas televisiones es que llegaban unos señores, cogían las televisiones públicas, hacían que se forraran sus amigos, como en el caso de Canal Nou. ¿Os acordáis de la visita del Papa? Las televisiones públicas de Galicia y Cataluña se gastaron 800.000 euros. Por la misma visita, la televisión de Valencia, 14,5 millones de euros. De esa operación se beneficiaron Pedro García, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez el Bigotes. Los corruptos, los sinvergüenzas que han robado lo de todos, son los que dicen ahora que lo público no funciona. Lo que ocurre aquí es que a algunos les gusta mucho ganar dinero, los que no publican sus nóminas, y vivir a costa de todo el mundo. Eso es lo que pasa. Me gustaría saber si todas las personas que están aquí saben cuánto va a costar su campaña electoral. Y nosotros tomamos una decisión de coherencia, no pedir ningún crédito a los bancos. Si precisamente las entidades financieras han sido los responsables de llevar al desastre y al sufrimiento a buena parte de las familias de este país, nosotros no vamos a ser en ningún caso deudores de los bancos. Veamos qué le provoca el personaje al soberano. Desde Santa Cruz, por su forma de hablar, se nota que ningún político se la charla. Desde Sucre, María, este tipo de activistas faltan en Bolivia. Desde La Paz, Carla es un gran líder con mucha trayectoria. Desde Santa Cruz es un hombre que dice las cosas de frente. Desde Cochabamba, líderes así necesita Bolivia. Desde Santa Cruz, ¿cuál fue el motivo de su visita a Bolivia? ¿A qué vino a Bolivia, Manuel? Como decían las noticias, las noticias que ustedes reportaban, recibieron una invitación oficial de Bolivia, Ecuador y Uruguay y aprovecharon, digamos, de encajarlas las tres para hacer una pequeña ruta y reunirse con autoridades, algún acto en alguna universidad y en la medida de lo posible hacer algo de visitar a los amigos. Muy bien. Don Carlos Romero, candidato a primer senador por el MAS en Santa Cruz, está aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a los distinguidos televidentes. ¿Usted conoce a Pablo Iglesias, este diputado, eurodiputado? Sí, pero solamente a través de los medios de comunicación. Bueno, vamos a ver lo que muchos no saben. La historia de Pablo Iglesias en Bolivia. Atención, fue consultor en la vicepresidencia de Bolivia, fue corresponsal de Bolivia TV en España también y ha presentado un libro sobre Bolivia, la segunda parte de la entrevista que le concedió al director de No Mentiras, José Pomacucci. Tu vínculo con Bolivia, Pablo. Supe que has estado antes en Bolivia, sí, viviendo y trabajando acá. No mucho tiempo, pero estuve en las elecciones de 2005 como observador electoral, después estuve trabajando, ayudando como consultor externo en el gabinete del vicepresidente, de Álvaro García Linera. Coordiné un libro sobre Bolivia que se publicó en España, del que estoy orgulloso, un libro que se coordiné con un compañero, con Jesús Espasandín, para explicar Bolivia en España. Y después pude visitar el país como turista en una ocasión más. He tenido más vínculos porque con la Embajada de Bolivia en nuestro país, cuando estábamos en la universidad, hacíamos muchas cosas juntos, invitamos al presidente Evo Morales a dar una conferencia en nuestra facultad, también al vicepresidente Álvaro García Linera, y fui durante varios meses corresponsal de Bolivia TV en España. Ahora, ¿cuánto tiempo estuviste en la vicepresidencia? Poco, apenas un mes y pico. Ahora, ¿tu caso tiene algún símil con Álvaro García Linera, que también se fue forjando en los medios, en el debate, y se hizo un poco atractivo para las cadenas? ¿Algo parecido pasa con vos en España? Es verdad que los medios de comunicación y las televisiones construyen las figuras políticas muchas veces, y soy consciente de que eso ocurrió con Álvaro, que como comentarista político y como persona con una grandísima capacidad para debatir, porque tiene una enorme formación, contribuyó a su prestigio político.